Atrévase, repita con el señor Borrell y conmigo. Venezuela es un régimen dictatorial autoritario. Fíjese si lo es, que ha secuestrado a 2 españoles para chantajear a España, usándoles como rehenes. Y fíjese que no hay mejor prueba de la dictadura de Maduro que la expulsión al exilio de miles y miles de venezolanos, que el secuestro de turistas para chantajear a las democracias o intimidar hacia el asilo al vencedor de las urnas, Edmundo González. Teníamos la esperanza de que ustedes hubieran repensado su muy madura equidistancia con el dictador. Al ver estos ejemplos de sus colegas, ustedes no, claro, señorías socialistas, no han respaldado el mandato de los venezolanos el 28 de julio y andan pidiendo las actas que saben que Maduro no va a mostrar porque ratificaría su rotunda derrota. ¿Por qué tienen tanto miedo a incomodar a Maduro? ¿Qué deuda tienen con el dictador? ¿Qué es lo que pesa tanto en el silencio cómplice de Zapatero? Ojalá que tanta reverencia no descanse en ninguna maleta de Delsi. ¡Qué vergüenza y qué tristeza, señorías socialistas! Como jefe de la diplomacia, pienso, como le he dicho a Edmundo González, en la democracia en Venezuela, en los derechos humanos, en los derechos políticos de todos los venezolanos. Pero sí, señoría, pienso también en los 200.000 españoles que están en Venezuela, incluidos los 2 españoles injustamente retenidos allí. Pienso en el medio millón de venezolanos que viven entre nosotros. Pienso también entre nuestras empresas y sus trabajadores. Y ustedes deberían de hacer lo mismo si fueran responsables. Si tanto les preocupa si Venezuela es una dictadura o no, ¿por qué nunca lo dijo Mariano Rajoy y sus ministros de Exteriores? Era exactamente el mismo gobierno y el mismo país. Frente a sus palabras, hechos. 120.000 venezolanos con un estatuto de refugiados, incluido Leopoldo López, Edmundo González y sus familias. Cuando ustedes estaban en el gobierno, 50. 100 millones de euros de la cooperación española para los refugiados venezolanos en los países limítrofes. Hemos sido el primer país europeo y uno de los primeros del mundo en exigir las actas, y absolutamente todas las declaraciones sobre Venezuela y su democracia llevan la firma española. Así que, señorías, les pido responsabilidad por el pueblo venezolano, por nuestros ciudadanos y las empresas españolas que están en Venezuela, también por aquellos que están injustamente retenidos y sus familias. Y, por favor, les pido responsabilidad. Apoyen a Venezuela. No se apoyen en Venezuela para baja politiquería. Sobre la pregunta que me trasladaba, evidentemente rechazar esas manifestaciones y esas declaraciones. Ahora bien, vayamos a los hechos, porque creo que sobre este asunto lo verdaderamente importante es poderles trasladar lo que está realizando el Gobierno de España. En primer lugar, hemos solicitado por nota verbal conocer y poder verificar la identidad de estas personas, poder verles, lógicamente, que se nos informe sobre cuáles son los cargos y, sobre todo, vamos a ejercer la protección diplomática y consular que siempre hacemos frente a cualquier persona española que esté detenido o detenida en cualquier otro país. Además, quiero también trasladarles que la propia Embajada española está en contacto permanente con la Cancillería venezolana y, por tanto, estamos verificando toda la información y trasladándosela además a quien hay que hacerlo, que es a los familiares de estas personas, que por supuesto estamos en contacto también permanente por parte del Gobierno de España con los familiares de estas 2 personas. Y por tanto esta es la labor y el trabajo que estamos realizando en nombre del Gobierno de España con estas 2 personas sobre las que usted me preguntaba. A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta a la senadora del Grupo Parlamentario Popular y portavoz, senadora García Rodríguez, dirigida al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido al Senado, señor Álvarez. Ya sabemos que usted no es politólogo ni catedrático de Derecho Constitucional, pero sí es ministro de Exteriores. Sáquenos de dudas. ¿Es Venezuela una dictadura? Señor ministro, tiene la palabra.
Gracias. Señoría, le voy a decir lo mismo que le acabo de decir a Edmundo González, con el que he compartido una larga reunión hasta unos minutos antes de venir al Senado. Le he reiterado el apoyo a la democracia, a los derechos humanos y a los derechos políticos de todos los venezolanos, especialmente los suyos y los de los líderes opositores. Y él, por cierto, me ha agradecido todo el compromiso del Gobierno de España con él y con Venezuela. Senadora García, tiene la palabra. ¿Me ha reconocido como presidente electo? Qué tristeza y qué vergüenza, señor Álvarez. Lo tenía usted muy fácil. Solo tenía que seguir la estela de sus compañeros, Borrell y Margarita Robles, que no son politólogos ni catedráticos de Constitucional. Atrévase, repita con el señor Borrell y conmigo. Venezuela es un régimen dictatorial autoritario. Fíjese si lo es, que ha secuestrado a 2 españoles para chantajear a España, usándoles como rehenes. Y fíjese que no hay mejor prueba de la dictadura de Maduro que la expulsión al exilio de miles y miles de venezolanos, que el secuestro de turistas para chantajear a las democracias o intimidar hacia el asilo al vencedor de las urnas, Edmundo González. Teníamos la esperanza de que ustedes hubieran repensado su muy madura equidistancia con el dictador. Al ver estos ejemplos de sus colegas o el ejemplo de Felipe González, que sí dio el tratamiento correcto al presidente electo de Venezuela, o al presidente Feijóo, que también ha reconocido al presidente electo de Venezuela. Y pensábamos que usted sentirían bochorno al no haber sido capaces de haber liderado la defensa de la democracia de este pueblo hermano. Solo un socialista de verdad, Nicolás Redondo, que siente vergüenza y tristeza. Ustedes no, claro, señorías socialistas, no han respaldado el mandato de los venezolanos el 28 de julio y andan pidiendo las actas que saben que Maduro no va a mostrar porque ratificaría su rotunda derrota. Y tampoco van a aceptar el mandato del Parlamento, ni del Congreso la semana pasada, ni del Senado, ni la moción en la que les pedimos que reconozcan la victoria de Edmundo González. Reconózcala y tomen medidas para el traspaso de poderes y la transición de Venezuela hacia la democracia. Y con un fin, señor Álvarez, poner fin a las detenciones masivas, a la persecución política y a la represión violenta contra venezolanos. Y tampoco van a asumir el mandato del Parlamento Europeo, que condena la dictadura, que pide una orden internacional de detención contra Maduro por crímenes de lesa humanidad y violar los derechos humanos. Una iniciativa en línea de los 31 expresidentes hispanoamericanos. Fíjese, incluso 3 de los 4 expresidentes españoles. Solo falta uno, Zapatero. ¿Por qué tienen tanto miedo a incomodar a Maduro? ¿Qué deuda tienen con el dictador? ¿Qué es lo que pesa tanto en el silencio cómplice de Zapatero? Ojalá que tanta reverencia no descanse en ninguna maleta de Delsi. Qué vergüenza y qué tristeza, señorías socialistas. Señor ministro, tiene la palabra. Señorías, si hubiéramos hecho lo que dice el Partido Popular, Edmundo González no estaría libre en Madrid, sino detenido en Caracas en estos momentos. Y como... Ruego silencio. Perdón, presidente, si puedo... Señorías, ruego silencio. Ruego silencio. Gracias. Señor ministro, prosiga, por favor. Gracias, señor presidente. Como jefe de la diplomacia,
pienso, como le he dicho a Edmundo González, en la democracia en Venezuela, en los derechos humanos, en los derechos políticos de todos los venezolanos. Pero sí, señoría, pienso también en los 200.000 españoles que están en Venezuela, incluidos los 2 españoles injustamente retenidos allí. Pienso en el medio millón de venezolanos que viven entre nosotros. Pienso también entre nuestras empresas y sus trabajadores, y ustedes deberían de hacer lo mismo si fueran responsables. Si tanto les preocupa si Venezuela es una dictadura o no, ¿por qué nunca lo dijo Mariano Rajoy y sus ministros de Exteriores? Era exactamente el mismo gobierno y el mismo país. Si tanto les preocupa lo que es una dictadura o no, ¿por qué no llaman a la dictadura de Franco dictadura y derogan las leyes de memoria democrática en Baleares y en Valencia? No puedo continuar, presidente. Ruego silencio. Ya ha quedado meridianamente claro que Franco era un dictador, lo hemos escuchado todos los asistentes. Señor ministro, prosiga si es usted tan amable. Por favor, señorías. Señor ministro. No he oído que no vayan a derogar las leyes de memoria democrática en Baleares y en Valencia. Frente a sus palabras, señorías, frente a sus palabras, nosotros hechos. No, es imposible contestar así, presidente. Señor ministro, prosiga justamente cuando... Gracias. Gracias. Frente a sus palabras, hechos. 120.000 venezolanos con un estatuto de refugiados, incluido Leopoldo López, Edmundo González y sus familias. Cuando ustedes estaban en el gobierno, 50. ¿No quieren dialogar? ¿No quieren hablar de Venezuela? Escúchenme. 100 millones de euros de la cooperación española para los refugiados venezolanos en los países limítrofes. Un diálogo permanente con la oposición y también con el gobierno. Señor ministro. Senador Ramos, no es usted quien ha formulado la pregunta. Tendrá oportunidad de hacerlo en otra ocasión. Ruego silencio. Prosiga, señoría. Perdón, prosiga, señor ministro. Hemos sido el primer país europeo y uno de los primeros del mundo en exigir las actas, y absolutamente todas las declaraciones sobre Venezuela y su democracia llevan la firma española. Así que, señorías, les pido responsabilidad por el pueblo venezolano, por nuestros ciudadanos y las empresas españolas que están en Venezuela, también por aquellos que están injustamente retenidos y sus familias. Y, por favor, les pido responsabilidad. Apoyen a Venezuela, no se apoyen en Venezuela para baja politiquería.
Es un día de alegría para las democracias y un día de preocupación para las dictaduras. En este momento estamos ante un momento histórico para la justicia argentina, porque existe la posibilidad de que se ponga al frente de los derechos humanos y ordene la detención de los máximos responsables de la peor dictadura cívico-militar en la historia de Latinoamérica, que ha transformado a Venezuela en sinónimo de diáspora, tortura y muerte. Bueno, acaba de terminar la audiencia en la que escuchamos testimonios desgarradores y trágicamente emblemáticos de lo que pasa en Venezuela, en la acción liderada por el doctor Tomás Farini Dugan, en nombre del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Un día triste, pero por otro lado de mucho coraje de quienes dieron testimonio, esperando que se logre la captura internacional, el pedido de captura internacional de dos criminales como son Diosdado Cabello y Bernardo Rueda. Hoy nos tocó a diferentes víctimas exponer nuestro caso ante la justicia argentina para seguir denunciando que Maduro comete crímenes de lesa humanidad y exigir que inmediatamente se le ponga una orden de captura y que cese la persecución en Venezuela. En Venezuela se tortura, se secuestra y se mata por pensar distinto. Lo que hoy estamos pidiendo en Argentina es que al régimen de Nicolás Maduro y a todos sus responsables se les llame indagatoria y que haya justicia para las víctimas de represión y tortura en Venezuela. Hoy la Fact-Finding Mission determina que en Venezuela hay una crisis de derechos humanos la más grave de la historia reciente. El régimen intensificó su aparato represivo de manera dramática, sus esfuerzos para aplastar a toda la oposición pacífica. Ellos lo describen en el informe como la reactivación de la modalidad más violenta de la maquinaria represiva, que este es un repunte de violaciones, de delitos, y esta misión, para que sepan cómo trabajan, reúnen información fáctica, es decir, son hechos comprobados. Es lo que ellos llaman los motivos razonables para creer que el incidente se ha producido tal y como se ha descrito con un grado razonable de certidumbre. Hicieron 366 entrevistas, muchas veces pedían los expedientes judiciales y ni siquiera existían. La misión describe la represión luego del 28 de julio como masiva, como indiscriminada, contra todos los involucrados en esa victoria del pueblo venezolano, contra cualquier persona quien expresó rechazo a los resultados electorales del CNE o del TSJ de Maduro, o reclamó transparencia en los mismos, contra cualquier persona quien participó de manera activa en las protestas o era considerada sospechosa de haberlo hecho, contra testigos electorales, autoridades de mesa, coordinadores regionales y locales de la oposición. Entre septiembre del 2023 y mayo del 2024 también condenaron a 60 personas con relación a estas operaciones Constitución, Gedeón, Libertad, todos esos cuentos conspirativos de Maduro, y las penas fueron entre 16 y 30 años de prisión. Para que el mundo entienda el descaro del régimen venezolano antes de las elecciones, ellos firmaron el Acuerdo de Barbados, por el que, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea relajaron sanciones y les devolvieron a Alex Saab. Y en ese acuerdo, Maduro se comprometió a procurar un clima favorable para el desarrollo del proceso electoral, la libertad para seleccionar candidaturas, la invitación de observadores internacionales y la actualización del registro electoral. Y en enero el TSJ de Maduro no solo ratificó la inhabilitación de María Corina, sino que llegó a suspender los resultados de la primaria. 12 partidos políticos fueron intervenidos por el régimen. Maduro decidió que no iba ni María Corina ni Corina Lloris. Y ya después del 28 vino esa proclamación del CNE, el retraso por el rayo sideral desde Macedonia del Norte y el fantasioso hackeo. Nunca aparecieron las actas y allí llegaron el Centro Carter y Naciones Unidas para destruir esa imagen de integridad o transparencia del proceso que quería vender el CNE. Decenas de países llamaron ilegítimo a Maduro y él expulsó al menos a 7 delegaciones diplomáticas. Hubo 915 protestas en toda Venezuela los 2 días posteriores a las elecciones, 25 asesinados, decenas de heridos y secuestrados. Y algo muy grave que determina la misión de las Naciones Unidas es que altos oficiales y el propio Maduro instigaron a esta brutal represión, entre ellas la Operación Tuntún, y lo dijeron en declaraciones públicas. La mayoría de las personas reprimidas no tenían un claro perfil político, marcaban las viviendas de personas percibidas como opositores como una X, despedían a empleados públicos, anularon los pasaportes de quienes estaban dentro o fuera del país. Hace casi un mes el TSJ convalidó esos resultados del CNE de Maduro sin ninguna evidencia. El fiscal de Maduro inició la persecución de quienes idearon la página web para publicar las actas reales. Citaron varias veces al presidente electo, emitieron una orden de captura en su contra y lo desterraron a Madrid. Ya en septiembre la misión independiente había advertido que la estructura represiva de Maduro nunca se desmanteló y que él podría reactivarla en cualquier momento. Y lo hicieron.
de manera acelerada. La misión de la ONU documenta el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas. No son actos aislados ni aleatorios, es un plan continuo coordinado para silenciar, para desanimar y para reprimir. Es un ataque muy grave, más aún en medio de todos esos llamados múltiples para que respetaran los derechos humanos. Entonces, de manera deliberada, el régimen no los escuchó. Dice la misión que ya las instituciones del régimen han abandonado toda apariencia de independencia. No hay de manera oficial garantías judiciales y la ciudadanía queda indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder. Antes de las elecciones, el régimen detuvo a 48 personas, las describió como conspiradores y emitió otras tantas órdenes de arresto, incluidos militares, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos. Solo en julio, 120 personas fueron arrestadas en el contexto de la campaña y ya en la primera semana después de las elecciones empezamos a hablar de 2.000 personas secuestradas, entre ellas más de un centenar de niños, algunos con discapacidad, acusados de terrorismo, de incitación al odio, sin debido proceso. Y la misión insiste en que el TSJ de Maduro está claramente subordinado al Ejecutivo. Ellos advierten que todo esto ya lo había anunciado Maduro al hablar de un baño de sangre. Entonces, Maduro cumplió con encarcelamientos, con maltratos y con tortura. Esta vez, 25 personas fueron asesinadas, todos hombres. La mayoría tenían menos de 30 años, 2 niños, uno de 15, otro de 17. 24 de los 25 asesinatos fueron causados por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello, en el tórax anterior o posterior y una por golpes. 27% de las víctimas secuestradas que ellos pudieron investigar fueron sometidas a desapariciones forzadas y a tortura. 16% a violencia sexual y de género. Hubo al menos 25 detenciones arbitrarias. Desde diciembre del 2023 el régimen ha hablado de 10 conspiraciones para poder usarlo de excusa y enjuiciar a opositores. Y por 4 meses hubo 3 detenciones por semana vinculadas a estos delirios del tirano. Y allí entran las 6 personas refugiadas en la embajada de Argentina. Tienen 180 días como rehenes, no les autorizan el salvoconducto, los someten a cortes de electricidad y ahora mismo les están limitando el ingreso de comida y agua. Por una de esas fantasías que Maduro llamó brazalete blanco, secuestraron a Rocío San Miguel y a su hija en el aeropuerto. Hace 7 meses, por ese mismo cuento de Maduro, secuestraron en Chile al teniente Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado con huellas de tortura. Y Chile descartó que fue Lampa Común. Ya antes de las elecciones habían detenido a 121 personas en medio de la campaña, a dueños, familiares o trabajadores de empresas simplemente por prestar servicios de hospedaje, de alimentación, de transporte y producción técnica para actos electorales de María Corina Machado y Edmundo. Y en el caso de los niños, dicen que algunos fueron llevados a cárceles comunes sin respetar la separación por género o por edad. Hay niñas quienes fueron víctimas de vejaciones sexuales mientras estuvieron detenidas junto a hombres adultos. La misión también documentó numerosas detenciones de personas quienes se encontraban cerca de una protesta aún sin haber participado o pretendido participar en ellas, o porque el régimen consideró que se vestían de forma sospechosa. La mayor parte de las personas secuestradas en la operación Tuntún viven en zonas populares y fueron identificadas por videos o por fotos o sapeadas por algún chavista. Habían protestado o habían pedido transparencia en los resultados a través de sus redes sociales. La misión destaca cómo Diosdado Cabello publicaba los videos de esas detenciones o la propia DIGESIN con música de película de terror para amenazar al resto de la población. Recuerdan el secuestro de William Dávila, de Ricardo Esteves, de María Oropesa, de Freddy Superlano y las describen como detenciones arbitrarias. Otros fueron secuestrados cuando pretendían abordar un avión. La mayoría de las detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial, pese a no existir flagrancia o sin informar el motivo de la detención. No hay derecho a la libre elección de abogados, les imponen la defensa pública. Las audiencias preliminares se realizan en la noche, en las mismas cárceles, sin avisar a abogados o a familiares. Hablamos de audiencias colectivas. Todos acusados de lo mismo y a la vez. Todos son culpables de traición a la patria, de conspiración para destruir la forma política, terrorismo, asociación o incitación al odio. Delitos de tipificación ambigua. Todas las víctimas expuestas a una pena máxima de 30 años de prisión. Y Tarek lo confiesa en sus redes sociales. En el caso de los niños no informaron a sus padres o tutores. Y la misión dice que el riesgo de desintegración del Estado de Derecho es altísimo. Sobre todo en casos de alto perfil político como los miembros de 20 Venezuela o de otros partidos políticos
políticos, el Ministerio Público del régimen informó de las detenciones a través de ruedas de prensa, en apariciones en programas estatales o incluso en la cuenta personal de Tarek, sin hablar sobre su paradero o la suerte de las personas detenidas, tampoco de quién lo secuestró. En el caso del capitán Ángelo Heredia, Tarek anunció el 22 de enero del 2024 que había sido detenido el 19 de ese mes, pero la misión tiene motivos razonables para creer que en realidad fue detenido un mes antes y que permaneció detenido en un lugar clandestino hasta el 27 de enero de este año, donde fue víctima de actos de tortura. En el caso de los 3 dirigentes regionales de 20 Venezuela detenidos en enero, Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, reconocieron su detención solo el 26 de enero y no fue hasta el 19 de febrero cuando fueron presentados ante un juez. La misión determina que las desapariciones forzadas no son un error de procedimiento, es un método deliberado, y los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos, golpes con planchas de madera o bates envueltos en espuma, descargas eléctricas, incluidos en los genitales, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación del sueño a través de iluminación o música a todo volumen, las 24 horas del día. John Álvarez, estudiante y líder juvenil del partido político Bandera Roja, fue detenido en agosto del 2023, trasladado a una comisaría de policía de Caracas, donde fue objeto de tortura física y sexual, golpes y descargas eléctricas en sus genitales y otras partes de su cuerpo para obligarle a implicar a diversos líderes sindicalistas, políticos y periodistas en actos ilegales. Otros casos incluyen amenazas contra sus familiares para que grabaran videos autoincriminándose o incriminando a terceros. Les decían que iban a lastimar a sus familiares, a sus allegados, y eso también es tortura. Es muy probable que la mayoría de los casos de tortura posteriores al 28 de julio no hayan sido reportados todavía. Osvaldo García Palomo cumple una condena de 30 años de prisión vinculado a la Operación Constitución, aislamiento prolongado por más de 15 días en una celda de 4 metros cuadrados en la llamada Casa de los Sueños en Boleíta, donde todos inhalan monóxido de carbono de manera permanente y la temperatura puede ascender a 40 grados centígrados. En el Rodeo 1 los prisioneros son alojados en celdas similares de 4 metros cuadrados, contacto limitado con el mundo exterior, prohibición total de llamadas, frente a guardias quienes permanecen encapuchados todo el tiempo sin identificación, y los detenidos después del 28 fueron llevados a Yare 3, a Tocorón y a Tocuyito. El mismo Maduro insinuó que estos nuevos centros se convertirían en campos de trabajo para la reeducación de los reclusos. Los actos de violencia sexual y de género se cometieron durante las detenciones. A las detenidas y a sus visitas, mujeres y niñas fueron las víctimas. Amenazas de violación, incluido un caso en el que la amenazaron de provocarle un aborto a una adolescente embarazada, manoseos de senos, glúteos, genitales, desnudez forzada delante de custodios y otros detenidos de sexo opuesto, requisas invasivas, innumerables insultos sexistas, 2 niñas de 15 y 17 años, detenidas durante las protestas, aún sin haber participado en ellas. La Guardia Nacional Bolivariana las detuvo, las golpeó, les tiraron del cabello, las llamaron perras guarimberas, y a una de ellas la tocaron entre las piernas por encima de su ropa. Luego, en el comando fueron golpeadas y también humilladas. A una de ellas la obligaron a bajarse los pantalones y le tocaron los genitales. Una mujer familiar de un detenido fue extorsionada. El funcionario le exigió favores sexuales a cambio de mejorar las condiciones de su ser querido. Vino la ley contra el fascismo, el neofascismo, absolutamente ambigua, nada parecido a sus ganas determinadas de incriminar a cualquiera de lo que jamás hicieron. Las máximas autoridades del Estado aparecen confesando sus delitos. El mismo Maduro advirtió que habría mano de hierro y justicia para los fascistas. Anunció un máximo castigo y que esta vez no habría perdón. La misión habla del papel protagónico de Padrino López y cómo Tarek William Saab es culpable principal de operar la maquinaria represiva y de darle una apariencia de legalidad a crímenes de lesa humanidad. Los describen a todos como los monstruos que son. La misión habla del miedo generalizado en Venezuela y no es para menos con todo lo que hoy han develado, pero me han informado que los grupos de defensa de lo que pasó el 28 de julio se están reorganizando. Se estuvo haciendo un estudio en varios estados del país, allí en el campo, buscando el sentir de la gente, y aunque el régimen quiso usar a los mismos vecinos como sapos, la mayoría de las zonas populares no respondió a ese llamado, y eso que el régimen tiene tiempo trabajando en esta inducción, eso de convertir al vecino en enemigo. Después inventaron todo esto de la denuncia anónima con la BENAP, y no fue
significativo, ni siquiera porque instalaron un link para sapear. Lo que descubrieron es que la operación Tuntún funcionó en algunos casos, pero tuvieron que llamar a colectivos ajenos a la comunidad. Y cuando la comunidad descubría quién los había sapeado, en algunos casos salió el ímpetu de ese bravo pueblo y la gente se vengó. A algunos sapos le quemaron la casa o los expulsaron de la comunidad o se los cobraron a golpes, incluso a tiros. Sin embargo, en 90% de los casos, la reacción contra los vecinos sapos fue pacífica y fue hasta noble, para tratar de convencerlos del error que habían cometido. Este recorrido por el país concluye que la gente no tiene miedo de ser sapeada por un vecino y que incluso ese miedo a volver a reactivar los grupos de WhatsApp comunitarios desapareció. Los vecinos confían en sus vecinos. Se dieron cuenta que el régimen exacerba estos casos. Las comunidades saben que así es como el régimen logra multiplicar el miedo y están dispuestos a volver a manifestarse. Cuando sabían que alguien era perseguido, las mismas comunidades los protegían y buscaban para ellos un lugar seguro o advertían de inmediato a las personas objetivo o blanco del régimen si se acercaban encapuchados en medio de la noche. Las zonas populares exorcizaron ese terror que sintieron en algún momento. Los venezolanos ya no sobredimensionan la narrativa del régimen. Ahora están dimensionando el miedo, razonan lo que pasa y por eso quienes hicieron este recorrido concluyen que vamos a una etapa política en la que los venezolanos van a saber manejar la rabia y también el miedo, porque entienden que ese es el combustible de Maduro y no le van a seguir entregando hijos a ese tirano con complejo de Saturno que tiene tanto temor a ser destronado. La clave aquí es que ni María Corina ni el mundo quieren extraer rabia o miedo de la gente. Saben leer a la gente. Solo quieren de ellos lo mejor, lo correcto, porque saben, como alguien dijo una vez, que el miedo no evita la muerte. El miedo solo evita la vida. Y nosotros estamos peleando por esa vida en la que estén juntos, todos los nuestros, por toda esa vida que sabemos surgirá ese día que todavía no hemos visto. Y Dania, mira, este resumen consta de 21 páginas que dejan en evidencia las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en el país, antes, durante y después del proceso electoral. Las cifras realmente son dicientes. Mire, este informe detalla un periodo de tiempo. Comenzó en el 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto del 2024. Todas las violaciones de derechos humanos cometidas en el país. Ellos investigan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas que son cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Ahora veamos la metodología de este informe, cómo se llevó a cabo. Hablamos de 366 entrevistas, algunas físicas, otras virtuales, que se realizaron a 383 personas. De ellas, 203 son hombres y 180 mujeres, y lograron tener en total 1000 evidencias para comprobar todo lo que está en este nuevo informe. Veamos algunos de esos hallazgos que presentó este nuevo informe. Por ejemplo, en cuanto a las condenas en el país de las personas que fueron detenidas de septiembre del 2023 al mayo 2024, se dice que son 60 personas condenadas en total. 49 son hombres, 11 son mujeres, y en este momento tienen penas que van de los 16 a los 30 años. Y Daria. Julián, el grueso de este informe y lo que nos compete, o por lo menos lo que más impacta, son las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Hablamos de ello? Así es, Idania. Mire, hay de todo un poco en este informe. Hablamos sobre muertes, detenciones, asesinatos, torturas y demás. Pero hablemos en principio los que fueron los asesinatos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro después del proceso electoral del 28 de julio. Lograron constatar 25 muertes, 24 fueron opositores y una persona del régimen de Nicolás Maduro. Las cifras son muy crueles. Se hablan de 17 menores de edad que fueron asesinados por
el régimen de Nicolás Maduro, e incluyendo 2 menores de edad, un caso de 15 años y otro joven de tan solo 17 años, ambos asesinados. Recordemos el caso de 15, era una persona que no participaba del proceso electoral, ni siquiera de las protestas, y fue asesinado por agentes de la dictadura. Ahora hablemos de lo que fueron las detenciones arbitrarias en Venezuela, y mire muy bien lo que dice el informe. Es el mayor número registrado desde la crisis de 2019, es el mayor número de detenciones en el país. Hablan de el régimen de Nicolás Maduro cifró que fueron en total 2.229 personas detenidas. La ONG Foro Penal habla de 1.619. De ellos, 1.397 son hombres y 222 son mujeres, incluidos 158 niños venezolanos capturados por agentes del régimen. Ahora hablemos de esos padrones de tortura que fueron llevados a cabo por la dictadura. Se habla de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, en los que informan puñetazos, golpes con planchas de madera o combates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, y escuche bien, incluidos en los genitales, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación y o música con volumen alto las 24 horas del día. Y lograron también evidenciar 15 casos de violencia sexual y de género, y como caso de referencia hablan de John Álvarez. ¿Se acuerdan ustedes de ese joven venezolano, activista también, que fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro exactamente el 30 de agosto del 2023? En este informe detallan que él fue víctima de golpes y descargas eléctricas en sus genitales y otras partes del cuerpo para obligarlo a implicar a diversos líderes sindicales, políticos y periodistas en actos ilegales. Ese patrón que utiliza el régimen de Nicolás Maduro para poder inculpar a varios agentes de la oposición venezolana. Y Dania, mire, esta es la cruda realidad que se vive hoy en Venezuela, nuevamente evidenciado por este informe de la Misión de Determinación de Hechos, que desde años atrás documenta las atrocidades de la dictadura de Nicolás Maduro. Gracias, Julián, gracias por ayudarnos. Imposible comenzar hoy hablando de otra cosa que no sea de la grave crisis de derechos humanos que se está viviendo en Venezuela. Tan detalladamente radiografiada en el informe presentado por la Comisión de Verificación de Hechos de la ONU sobre Venezuela. La cotidianidad del venezolano se debate entre la constante guerra que libra para cubrir sus necesidades básicas y el temor de que organismos del Estado lo desaparezcan, lo detengan de manera arbitraria, lo torturen tan solo por tener una opinión política contraria. Las violaciones a los derechos humanos han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales y también por organismos multilaterales como Naciones Unidas. Ginebra fue el escenario donde hoy se dijo que la represión desatada por el régimen de Nicolás Maduro no tiene precedentes. En este caso, nosotros sí hemos recibido testimonios y hemos considerado fehaciente la información que indica que entre la cantidad que superan los 140 o 160 de niños detenidos, niños, niñas, adolescentes, sí ha habido al menos tocamientos de pechos, de genitales, obligación de desnudarse y desnudarse frente a adultos de otro sexo. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe anual. El documento es muy extenso y refleja nuestra cruda e inaceptable realidad. Les he preparado un resumen que espero sea de utilidad para todos los venezolanos y para todos los amigos de nuestro querido país. Desde octubre de 2023 se reactivó la maquinaria represiva del Estado y se intensificó su funcionamiento en anticipación al proceso electoral. Una vez conocidos los resultados electorales, la represión no solo continuó enfocada en acallar a los miembros de la oposición política,
sino que se tornó masiva e indiscriminada y se dirigió contra cualquier persona que expresó su rechazo a los resultados electorales anunciados por las autoridades o reclamó transparencia en los mismos, participó de manera activa en las protestas o era considerada sospechosa de haberlo hecho. La represión también se dirigió contra testigos electorales, autoridades de mesas y coordinadores regionales y locales de la oposición, entre otros. El 22 de octubre, la Plataforma Unitaria realizó unas primarias que ganó María Corina Machado con el 92% de los votos. Los resultados de la elección primaria fueron suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia y algunos de sus organizadores fueron citados a declarar en el marco de una investigación penal. El informe refleja todos los abusos cometidos desde el CNE y el TSJ referidos a la imposibilidad de inscribirse o modificar residencia que dejó a 5 millones de venezolanos sin el derecho al voto, la confiscación de partidos políticos, las dificultades de la oposición para inscribir candidaturas, así como el hostigamiento, represalias y ataques contra los actos de campaña de la oposición. Se explaya el informe en los días posteriores al 28 de julio, luego del anuncio de un resultado electoral fraudulento y de un supuesto ataque cibernético como excusa para la no publicación de las actas ni de los resultados discriminados por estados, municipios, parroquias, centro de votación y mesas. La exigencia de publicación de actas y resultados ha sido un requerimiento mundial que ni Maduro ni el CNE están dispuestos a cumplir por razones obvias. El boletín del CNE refleja resultados falsos. El 29 y 30 de julio se realizaron protestas masivas en todo el país en rechazo a los resultados anunciados por el CNE y a partir de allí se registró una violenta represión por parte de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados afines al régimen, instigada por las altas esferas civiles y militares, incluyendo a Maduro. La represión provocó 25 fallecidos y centenares de personas heridas y detenidas. Entre ellas se encuentran niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. La operación Tuntún fue el marco para hostigar, amenazar y detener a líderes de partidos políticos, de la sociedad civil y periodistas, quienes debieron pasar a la clandestinidad o huir del país. Sin embargo, la mayoría de las víctimas de la represión fueron personas sin un claro perfil político que simplemente alzaron su voz en contra de los resultados anunciados por el CNE. El 22 de agosto, el TSJ convalidó el resultado anunciado por el CNE sin presentar evidencia que lo justificara. El fiscal general inició de oficio una investigación por la publicación de las actas e imputó delitos como usurpación de funciones, asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos, conspiración en contra del presidente electo Edmundo González, quien fue citado 3 veces y ante su no comparecencia le fue librada orden de aprehensión, por lo que se vio forzado a exiliarse en España. Ya la misión había advertido en informe anterior que la estructura represiva del Estado no se había desmantelado y que continuaba representando una amenaza latente que podía activarse cuando el régimen lo estimara necesario, y así pasó. La represión se activó y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y delitos. En cuanto a personas asesinadas, son 25, todos varones, el 68% menores de 30 años, 24 por armas de fuego y 1 por golpes. La misión no ha determinado la autoría, pero deja claro que hubo presencia de civiles armados disparando e interactuando con los cuerpos de seguridad, así como efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional que hicieron uso de armas de fuego para reprimir a los manifestantes. 2 más 2 son 4. En cuanto a detenciones arbitrarias, antes de las elecciones se registraron 32 hombres y 7 mujeres. Con respecto a las detenciones posteriores al hecho comicial, pudieron estudiar un número muy limitado, pero todos sabemos que superan las 2.000 en todo el país. Número muy superior a cualquier crisis previa que se haya vivido en estos 25 años de desgobierno chavista madurista. Se registraron detenciones selectivas vinculadas a conspiraciones, al menos 48 personas. Las conspiraciones son en general inventos del régimen que utilizan como argumento
argumento para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas. También se registraron 121 detenciones vinculadas a los actos electorales de campaña, simpatizantes políticos, dueños familiares o trabajadores de empresas que prestaban servicios de hospedaje, alimentación, transporte y producción técnica para actos electorales de la oposición. En cuanto a detenciones posteriores al 28 de julio, las autoridades pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes. Maduro habló de 2.229 y a todos los calificó de terroristas. Según Foro Penal fueron 1.619, 1.397 hombres y 222 mujeres. La misión obtuvo información sobre la detención de 158 niños, niñas y adolescentes, a quienes acusaron de graves delitos como terrorismo, un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente. Algunos de ellos, personas con discapacidad. Pero es que además, en muchos casos, no hicieron las divisiones necesarias por razones de edad o sexo, y esto dejó especialmente a niñas en grave situación de vulnerabilidad que se concretó en vejaciones sexuales. Estos niños, niñas y adolescentes no contaron con las protecciones especiales que exige la LOBNA. En cuanto a violación del debido proceso, la misión deja claro que la mayoría de detenciones fueron sin orden judicial, todas con juicios parcializados, con negación a la libre elección de abogados, audiencias de presentación o preliminares en la madrugada, a veces virtuales, fuera de dependencias judiciales, colectivas, sin que la defensa pública hiciera alegatos. Los delitos imputados son el mismo cóctel para todos: traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación, incitación al odio, que en conjunto tienen hasta 30 años de prisión. En fin, las apariencias de legalidad, que ya eran mínimas en periodos anteriores, desaparecieron casi por completo. Se produjeron decenas de desapariciones forzadas de corta duración, que ocurrían cuando detenían a dirigentes políticos y no daban cuenta de su detención, sino varios días después de los lapsos establecidos constitucionalmente. Se registraron varios casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los métodos de tortura incluyeron puñetazos, golpes con planchas de madera o combates envueltos en espuma, y descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo, inmersión en agua fría y privación del sueño a través de iluminación y o música con volumen alto las 24 horas del día. Se dieron numerosos casos de amenazas a los detenidos con que lastimarían a sus familiares y allegados si no grababan videos, inculpándose o inculpando a terceros. En cuanto a las condiciones de detención, en algunos casos pueden constituir actos de tortura. Por ejemplo, cuando los detenidos son alojados en celdas de 4 metros cuadrados en condiciones insalubres, con limitaciones estrictas para salir de su celda o insuficiente acceso a alimentación, agua y saneamiento. En cuanto a violencia sexual y basada en género, antes del 28 de julio hubo 3 casos y luego de ese día 19 casos, entre los que se encuentran personas detenidas y familiares que las visitaron, sobre todo mujeres y niñas. Los actos de violencia incluyeron amenazas de violación o de otras formas de violencia sexual y reproductiva, incluido un caso en el que se amenazó de producirle un aborto a una adolescente embarazada, manoseo de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada delante de custodios y otros detenidos de sexo opuesto, en ocasiones con la obligación de realizar ejercicios físicos, requisas invasivas, innumerables insultos sexistas y de negación de derechos sexuales y reproductivos de mujeres embarazadas o lactantes en reclusión. Tras la crisis postelectoral, la misión registró una multitud de casos de requisas invasivas y de desnudez forzada de mujeres y niñas detenidas. Estas prácticas se identificaron especialmente en el Instituto Nacional de Orientación Femenina. El informe reporta nuevas restricciones al espacio cívico y democrático, la limitación grave a la libertad de expresión por ataques y persecución judicial contra periodistas, creadores de contenido para redes sociales o personas anónimas que simplemente compartían opiniones críticas en sus redes sociales. 16 periodistas y comunicadores sociales detenidos, cierre de medios, bloqueo de página web, prohibición de emisión de programas informativos, decreto de suspensión de la red social X, disuasión para desinstalar WhatsApp, satanización de las redes sociales. En Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad basados en gravísimas violaciones a los derechos
Humanos. El informe cita a personas e instituciones responsables, entre ellos el mismo Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Cariclia Beatriz Rodríguez, Tarek William Saab, Alfredo Ruiz, supuesto defensor del pueblo por omisión, Elvis Amoroso y Jorge Rodríguez. Entre las instituciones cita al SEBIN, la DGCIN, la Policía Nacional Bolivariana, especialmente su nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas DAET y la Guardia Nacional Bolivariana. Esto sin contar con los grupos armados afines a la dictadura. La importancia de este informe es inmensa y debe servir de base para que el mundo entero y los organismos políticos y judiciales con ámbito internacional actúen con más celeridad en el establecimiento de responsabilidades políticas y penales para todas las personas mencionadas, así como para los responsables de los cuerpos de seguridad citados. Lo que ha vivido Venezuela jamás debió pasar. Todos estos hechos nos comprometen mucho más a luchar por el cambio que tanto anhela nuestra nación. Nunca olvidemos el sufrimiento, las agresiones, la violación de derechos a las que hemos sido sometidos los venezolanos. Logremos el cambio político votado por los ciudadanos el 28 de julio. Logremos que se haga justicia ante tanto atropello y establezcamos los mecanismos para que nunca más tengamos que vivir estas situaciones, que podamos ser un país moderno, que se convierta en ejemplo de institucionalidad, de Estado de Derecho y de respeto a los derechos humanos. Venezuela volverá a ser ejemplo de democracia y libertad y de respeto a la eminente dignidad de la persona humana, que nuestros derechos sean respetados por todos y que el Estado sirva a la sociedad y no sea verdugo de ella. ¡Que viva Venezuela libre! El tema es que yo te digo más cátida. Sí, el tema es que yo te he escuchado por mucho tiempo insistir en que es un error estar por una vía diferente a la que no sea la vía democrática, la vía diplomática, la vía electoral, la vía pacífica, y hay que ver la que tuvo que salvar el país todo. Bien haces en dimensionar correctamente el asunto, ¿no? Salvar de abusos, salvar de obstáculos, salvar bueno, toda la que les pusieron por delante, participar y lograr un resultado que ya todo el mundo en el mundo sabe cuál fue el resultado. Ahora, si se cerraron todas las puertas ya de la vía pacífica electoral, ¿qué puerta queda, Vladimir? Bueno, mira, yo creo que pueden abrirse a lo mejor algunas otras puertas o insistir en las puertas que están, pero la puerta que yo no abriría, Miguel Ángel, lo voy a decir claramente, yo no abriría la puerta de estar buscando que otro venga a resolver el problema. No abriría la puerta a una intervención militar. No abriría la puerta de contratar mercenarios que trabajan para el que les pague. No abriría la puerta de producir en Venezuela una situación en la cual se justifique o una guerra civil, o una matazón, o mayor represión, o más presos, o más censura, o menos espacio democrático, o menos posibilidades de encontrar una solución. Yo no tengo, quizás en este momento, la llave de la solución diplomática en mis manos, no la tengo, o de una solución política del conflicto que tenemos. Eso es muy grave, ¿verdad? Pero no por eso me voy a arrojar en los brazos de quienes creen que la cosa se resuelve a plomo y buscando unos mercenarios y buscando gente alentando desde fuera o desde adentro acciones de ese tipo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque ya lo hemos visto y eso se traduce en empeorar las situaciones. Fíjate tú, por ejemplo, lo que ha pasado con la contratación de mercenarios en otras latitudes del mundo. Bueno, esos mercenarios terminan agravando el problema. Fíjense ustedes cómo está Siria, o cómo está Libia, o cómo está, por ejemplo, Irak. ¿Qué pasó después de ese tipo de operaciones en las cuales se contratan ejércitos mercenarios? Bueno, se busca un objetivo supuestamente democrático y lo que se hace es más bien convertir aquello en un campo de batalla, convertir aquello en tierra arrasada, y los ciudadanos son los que terminan pagando la cuenta, porque es que eso es una cosa además ilusa, creer que abonando a ese tipo de acciones pues se va a resolver el problema venezolano. Lo que vamos a agravarlo, vamos a meternos en un conflicto que quizás, va a ser mucho peor de lo que tenemos hoy en día en Venezuela. Entonces, yo que estoy en este territorio, que estoy en este terreno, que tengo mis raíces en Venezuela, yo no quiero ver a mi país en una situación como esa. Y por eso es que, hay que insistir. Claro, Vladimir, en la vida Vladimir. Ese es mi credo. A lo mejor estoy equivocado y a lo mejor hay otra solución. Óyeme, Vladimir, que has dejado absolutamente clara tu visión sobre cuál puerta
No quieres que se abra. Ahora, cuando tú dices, si se cerró la puerta, era mi pregunta, se cerró la puerta de la salida electoral que con tanto sacrificio, pues, llegamos a alcanzar, ¿no? Y tú dices, a lo mejor se abre otra puerta. ¿Te ha figurado, digamos, también por tu experiencia política, por las conversaciones que tienes durante los últimos días allá, qué otro tipo de puerta pudiera abrirse? Ya sabemos la que no quieres que se abra y te escuchamos con mucha atención, pero ¿qué otro tipo de cosas hay? ¿Tú crees que es una impostura hay una puerta, hay una puerta que está allí, que es la puerta del propio chavismo? ¿A qué me refiero? Yo estoy seguro de que una parte importante del chavismo, madurismo, también quiere una solución distinta a esto que tenemos en Venezuela en este momento. También estoy seguro de que hay un chavismo que no quiere represión, que no quiere presos políticos, que quiere que se revise lo que pasó, que se muestre la verdad de lo que ocurrió el 28 de julio, que no quede ninguna duda. Porque el problema que tenemos en Venezuela es que las instituciones están en duda. O sea, la gente, el ciudadano común tiene duda de lo que dicen las instituciones. Ellos podrán decidir lo que quieran, pero el derecho a la duda no se lo pueden quitar a nadie, ¿verdad? Te pueden imponer una decisión, aquello que decía Miguel de Unamuno, venceréis, mas no convenceréis. Es decir, esa convicción existirá en algunos, pero la mayoría de la gente que no cree lo que se anunció el 28 de julio, por supuesto, esa opinión no va a cambiar a punta de palo. Bueno, pero ustedes han pedido a 3 jueces que ordenen la detención de Maduro, de Diosdado y todo aquel que tenga responsabilidad en la represión en Venezuela, sobre los cuerpos de seguridad o de represión del régimen, ¿no? Así es, exactamente. Y esto ocurre porque esta causa empezó hace 2 años, la iniciamos con motivo, cuando existía otro gobierno en la Argentina, que era afín al gobierno de Venezuela, y que había invitado a la cumbre de la CELAC a Maduro. Nosotros en ese contexto iniciamos esta denuncia y eso impidió que Maduro viaje a la Argentina. Luego de 2 años hemos recolectado muchísima prueba, muchísima evidencia que demuestra los gravísimos crímenes de lesa humanidad que se perpetran en Venezuela contra la población civil y que esto tiene un propósito determinado, que es generar terror para poder consolidarse en el poder. Sobre todo esto después de las últimas elecciones, donde claramente hubo un fraude y Maduro no reconoció la derrota. Ahora, este trabajo que se hizo logró determinar los delitos de lesa humanidad, logró que la Argentina se abra a la jurisdicción universal. Esta es una explicación un poco teórica, pero en la Argentina el principio que rige es el de territorialidad. Lo que dice el principio de territorialidad es que uno es juzgado con la ley del lugar donde comete el hecho. Y esta es una excepción absoluta al principio de territorialidad porque implica exactamente lo opuesto, es decir, que en la Argentina se juzgan hechos ocurridos en otros lugares del mundo contra ciudadanos de cualquier nacionalidad y cuyos autores también son ciudadanos de cualquier nacionalidad. Entonces, es una excepción absoluta, pero se logró en este caso, se logró por la gravedad de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometen en forma sistemática. Y lo que se pudo probar es que se han cumplido los requisitos para llamar indagatoria a Nicolás Maduro y al resto de los imputados. Esto, hoy, en la audiencia de hoy, lo que se hizo fue llevar una cantidad de víctimas que explicaron muy detalladamente cómo habían sido torturadas en el Helicoide, cómo tuvieron que escaparse de Venezuela, cómo en el sistema judicial venezolano actual no hay ninguna posibilidad de obtener justicia. En fin, esto ha quedado absolutamente claro y quedó claro la responsabilidad penal de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, por ejemplo, porque hay algo que hacen todos los regímenes autoritarios, todos los regímenes que lo que quieren, en definitiva, es generar el terror en la población civil y es anticipar el mal. Bien, es decir, estos son delitos que se cometen muchas veces anticipando el mal. Y lo hace Nicolás Maduro en cadena nacional. Se pudo probar que había casos donde esto había ocurrido con los testigos que llevamos, es decir, que había sido anticipado las detenciones y las persecuciones por el propio Nicolás Maduro en cadena nacional. Y lo mismo con Diosdado Cabello a través de su programa que es con el Mazo Orango, es decir, es un título que deja poco espacio a la duda, ¿no? Confiesan entonces de manera pública el delito que van a cometer, el crimen que van a cometer antes de hacerlo, y además ustedes coincidieron de manera casi literal con lo que dijo hoy la Fact Finding Mission, que concluye lo mismo, que es que los perpetradores confiesan los crímenes, es decir, eso facilita también una acusación o una orden de captura. Por supuesto, porque, mire, aquí hay un escritor
un escritor que ya murió, por supuesto, hace muchos años, se llamaba Roberto Arlt, a quien su padre le daba unas palizas terribles. Y el padre, antes de darle las palizas, cuando él hacía algo que era inadecuado, le anticipaba, le decía, mira, mañana te voy a pegar, mañana vas a... Y efectivamente, ¿por qué es esto? Porque el anticipar el mal genera un efecto de amplificación del terror. Claro. Y esto lo han hecho todas las dictaduras, todos los terrorismos de Estado, básicamente. Aquí teníamos un grupo terrorista de derecha que se llamaba la AAA, que lo hacía a través de una revista, El Caudillo, donde publicaba quiénes iban a matar antes de matarlos. Lo mismo ocurría con Radio Machete en Ruanda. Es decir, y lo mismo ocurre en Venezuela, con Nicolás Maduro a través de las cadenas nacionales y con Diosdado Cabello a través de su programa Con el Mazo Dando, donde anticipan a quienes van a perseguir, a quienes van a encarcelar y a quienes eventualmente van a matar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevamente el régimen de Nicolás Maduro sale raspado en materia de derechos humanos. Esta vez la denuncia sube de nivel. La misión de determinación de hechos de la ONU ha dicho que ocurre una represión sin precedentes en el país y que esa violencia subió considerablemente después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En la lectura del informe detallaron la famosa Operación Tuntún, en la que a través de redes sociales se pudo observar tácticas psicológicas intimidatorias, además violatorias de todas las normas internacionales. A pesar de que mucho de lo señalado en el reciente informe es una reiterada o que reiteran las prácticas que sigue aplicando el régimen de Nicolás Maduro, esta vez describieron acciones inéditas cometidas por la dictadura. In previous reports, we had already documented how the government of Venezuela used systematic repression to remain in power. Today, in this report, we confirm that this repression has reached an unprecedented level. President Maduro himself announced on 6th of August exactly 2,229 arrests since 29 July. This was the result of the so-called Operación Tuntún, which was announced in a mix of a mocking and threatening tone. Following this presidential order, without any attachment to legality or respect for the rule of law, we documented more than 40 cases in which the security forces entered private homes without warrants, just using social media videos as the only evidence to arrest people who they thought had participated in protests or who had expressed criticism in social media. In several cases, the houses in popular neighborhoods of people who participated in protests or expressed criticism were even marked with an X. La misión de la ONU además consideró que hay motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos han sido cometidos en Venezuela, sobre todo post-elecciones, como les vengo diciendo. Además, fueron específicos al revelar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha citado las propias investigaciones de esta misión para sustentar sus argumentos ante los jueces de la CPI y también que están investigando el crimen de persecución contra un grupo por razones políticas. Some of the human rights violations we have investigated during this period represent a continuation of the same course of conduct that we previously characterized as crimes against humanity. These violations were not the result of isolated or random events, but rather are part of a series of events committed in implementation of a coordinated plan to silence, discourage, and suffocate the opposition to President Maduro's government. Taking into account this course of conduct, the state plan that we have mentioned, the profile of the victims, and the public statements issued by high-ranking state representatives, we have reasonable grounds to believe that during the time frame covered by our mandate, the crime of persecution on political grounds has been committed in the Bolivarian Republic of Venezuela. Marta Baliñas, integrante de esta misión, hizo énfasis también en que al alimentar la investigación del fiscal de la Corte Penal Internacional aumentan las posibilidades de que los responsables precisamente de esos crímenes de persecución como crímenes imprescriptibles de lesa humanidad sean llevados a juicio y rindan cuentas. Y como para seguir dando argumentos, precisamente este tipo de informes de organismos internacionales en los que detallan todos estos crímenes y violaciones que siguen
sigue cometiendo la dictadura en el país. Diosdado Cabello, quien es el ministro de Interior de la dictadura, volvió este martes a amenazar a la disidencia política en el país, demostrando, por supuesto, el carácter totalitario del régimen. Cabello demuestra una vez más que ellos violan flagrantemente la Constitución Nacional y las leyes de la República. Por cierto, él es ministro y habló como diputado dentro de esa ilegítima Asamblea Nacional. Véanlo. Van a seguir persiguiendo a nuestro país, pero quiero desde aquí, de esta Asamblea Nacional, decirle a nuestro pueblo, a todo el pueblo de Venezuela, que así como ya han sido derrotados en otras ocasiones, los vamos a volver a derrotar. Y esto no es no se trata de esto de un lema, no, los vamos a volver a derrotar. Se lo dijimos aquí, creo que en mi última intervención, un lenguaje de diputado, ahora soy ministro y no puedo decir eso mismo. Y les dije aquí que los vamos a joder. Los que intenten meterse con Venezuela los vamos a joder. Llámense como se llamen. Hasta él mismo confirma que se está quedando sin discurso. Además, él sigue dando material de violaciones a los derechos humanos y anunció que en el día de hoy, este martes, se detuvo en Caracas a otro ciudadano estadounidense. Ya suman 4 los rehenes de Estados Unidos que están en poder de la dictadura de Venezuela. Y anuncio en este momento aquí, señor presidente, en este instante, hace 20 minutos, estaba sentado yo allá adentro, fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano. En este momento, norteamericano, que lo veníamos siguiendo, fue capturado aquí en Caracas, tomándole fotos a instalaciones eléctricas, a las instalaciones petroleras, a unidades militares, para mala suerte de él. Venezuela tiene un anticuerpo muy poderoso, es la conciencia de nuestro pueblo. Él no es la primera vez que viene a Venezuela. Con este tipo de declaraciones, la dictadura acaba de avalar todo lo descrito en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas, donde se dice que persiguen, que violan los derechos humanos, que no cumplen ninguna legalidad internacional, ninguna norma internacional. Y además el señor ministro de Interior y Justicia revela parte de una supuesta investigación que estarían haciendo o que se estaría llevando a cabo contra estos ciudadanos estadounidenses. Así está Venezuela. Pausa, ya venimos con más. I'm announcing what Texas is doing to stop the spread of TDA in our state. I ordered the Texas Department of Public Safety to launch a statewide operation directly targeting TDA to deter and to disrupt their criminal operations in Texas. DPS is collaborating with federal and local law enforcement through the Texas Anti-Gang Centers. When I became governor of Texas, there was one anti-gang center to crack down on gang activity in our state. Today, there are now 9 anti-gang centers across the state. Todos los planes terroristas que han sido descubiertos, todo viene a confirmar lo que nosotros hemos venido denunciando. Que tuviéramos la capacidad para capturar al jefe de operaciones del plan terrorista contra Venezuela. Militar activo reconocido así por el gobierno de los Estados Unidos y que involucra no solamente a Navy SEAL. Diosdado denunció que todos estos terroristas, turistas terroristas, sencillo, vienen a poner bomba y matar gente aquí, turismo explosivo. Este fusil que está aquí es un fusil de asalto
construido por las fuerzas militares de Estados Unidos de uso exclusivo de las fuerzas militares de Estados Unidos. Sabe el gobierno de los Estados Unidos que tenemos este fusil y otro armamento fue introducido por la CIA a Venezuela para ataques terroristas pedidos por el fascismo. Venezuela tiene quien la defienda. Y nosotros, los que defendemos a Venezuela, que es la inmensa y absoluta mayoría de la gente buena de este país, vamos a preservar la paz, la soberanía y vamos a tener un fin de año feliz, en armonía. Tiene pueblo que la defienda. Eso es lo que ellos no pueden entender. Por ningún lado pueden entender. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.